cordial bienvenida al seminario Sistemas de Incentivos Variables, herramienta estratégica para facilitar el éxito en el cierre de los procesos de negociación colectiva, que hemos organizado en conjunto INCUES Consultores, especialistas en búsqueda de ejecutivos y asesorías en compensaciones y diseño de sistemas de incentivos, y Augura Advices, consultora especializada en brindar asesoría estratégica y operacional en gestión laboral. Para nuestros panelistas hoy, y voy a partir por el lado femenino, por mi socia en INCUES Consultores, Isabel Walker, quien es ingeniero comercial y economista de la Universidad Católica, y a Carlos Pérez Vargas, socio de Augura Advice, quien es psicólogo laboral y especialista en administración estratégica de recursos humanos de la Universidad Adolfo Ibáñez. Ambos, Isabel y Carlos, poseen una dilatada trayectoria directiva en recursos humanos, tanto en empresas nacionales como multinacionales. Bienvenidos, Isabel y Carlos. Aprovecho también de presentarme. Yo soy Pía Puebla, ingeniero comercial y socia de INCUES Consultores, y presento a Jorge Bustos, socio de Augura Advices, ingeniero comercial también, magíster en gestión de personas, y Jorge va a estar hoy día a cargo de la continuidad operacional de este seminario. Contamos además con la participación de un invitado muy especial, Raúl Requena, quien es gerente corporativo de Relaciones Laborales de Quiñenco. Raúl es de formación sociólogo y experto en relaciones laborales, negociación colectiva y mercado del trabajo. Además, con experiencia nacional e internacional en la promoción del consenso y resolución de conflictos entre los actores del mundo laboral. Bienvenido, Raúl, estamos muy contentos de tu participación hoy día con nosotros. Les voy a comentar brevemente sobre la estructura del seminario. Vamos a comenzar con Carlos Pérez Vargas, quien nos va a hablar sobre el entorno sindical actual y el nuevo contexto de la negociación colectiva, para luego dar paso a Isabel Walker, quien nos va a comentar sobre los sistemas de incentivos y negociación colectiva, y luego vamos a dar paso a una presentación y posterior conversación con Raúl Requena, quien nos va a comentar sobre relaciones, negociación e incentivos. Una vez terminadas las presentaciones, vamos a dar paso a las preguntas que ustedes nos pueden ir haciendo, las que pueden poner en el chat que va a estar habilitado. Así que ahí van a poder poner todas las preguntas que ustedes quieran hacernos después de las presentaciones. Sin más que agregar, quiero dejar con ustedes a Carlos Pérez Vargas para que comience la presentación. Adelante, Carlos. Muchas gracias, Pía. Muy buenos días a todos. Efectivamente, voy a partir mi presentación, y si nos colocamos en una línea de tiempo, nos vamos a situar en una etapa específica que tiene que ver con la ley 20.940, que fue la que se implementó en el segundo mandato de la presidenta Michelle Bachelet, que tuvo que ver con una reforma laboral. Los principales aspectos a partir de esa fecha, de la implementación de esta ley, nos demuestra que las tasas de sindicalización nacional han presentado un aumento sostenido a partir del año 2010, ¿ya? Existe una tendencia a la estabilización de esa tasa de sindicalización a nivel global, que hoy día nos sitúa cerca del 20%, y ahí me refiero tanto en esa cifra, tanto al mundo privado como al Estado de Chile. A partir de la última reforma laboral, yo diría que fueron 4 o 5 los principales aspectos, digamos, los cuales se introdujeron en esta nueva ley. El primero, y tal vez el más significativo por su controversia que hubo en su momento cuando se discutió en el Parlamento, tenía que ver con el derecho de reemplazo de los trabajadores en el caso de la huelga, que fue eliminado. Esa opción hoy día, a partir de esta ley, ya no existe. En segundo lugar, la extensión de beneficios, que era una prerrogativa del empleador, hoy día solamente dejó de ser prerrogativa de este y pasa a ser una acción consensuada con el sindicato con el cual se encuentra en el proceso de negociación colectiva para extender los beneficios de ese contrato colectivo. Un tercer aspecto relevante es que en general se modificó el proceso de negociación colectiva y se introdujo el concepto de los servicios mínimos de emergencia, es decir, este equipo de personas que van a actuar en caso de que la huelga se encuentre efectiva, van a actuar para atender una emergencia al interior de la compañía. Y además, otros aspectos relevantes, como es la entrega de información por ley a los sindicatos y la presencia de las mujeres en la mesa negociadora, que también se reguló por ley, cuando en el sindicato, cuando en la asamblea existe personal femenino, existe la posibilidad de que ellas pasen
a la mesa negociadora, además de los dirigentes sindicales que existen. Todas las cifras que yo voy a mencionar y que vamos a explicar en este webinar son todas cifras oficiales que entrega la Dirección del Trabajo. Y la DT lo primero que nos informa es que el total de sindicatos existentes hoy en Chile es mucho mayor que hace 5 años. El promedio de trabajadores por sindicato es de 100, y el promedio de organizaciones sindicales por empresa, si bien es cierto, en esta cifra que voy a mencionar existen diferencias entre la gran, la mediana o la pequeña empresa, es alrededor de 1,4. El número de sindicatos a nivel país en general ha crecido, pero no de manera significativa, pero lo que sí ha crecido es el número de afiliados que este tiene. Es decir, hoy día los sindicatos de base suelen ser un poco más grandes que si lo comparamos hace 10, con 10 años de antelación. A nivel de los sindicatos interempresa y a nivel de las confederaciones de sindicatos, de las centrales de trabajadores, no se ha experimentado un gran cambio en la situación a nivel nacional, sigue siendo más o menos similar. En este gráfico yo quiero mostrarles una variación de las empresas con más de un sindicato. Tengo datos desde el año 2017, con 1.628, al 31 de marzo esa fecha, y tenemos los datos hasta el 2019, con cerca de 2.000 sindicatos, empresas que tienen más de un sindicato, ¿ya? Y en el gráfico, en este segundo gráfico, estoy mostrando a partir del año 2008 hasta el 2018, tenemos una data de 10 años, de las negociaciones colectivas iniciadas por año, y además de los trabajadores involucrados en el proceso de negociación colectiva en cada uno de esos años. Como ustedes podrán ver, el número de trabajadores que a partir del año 2008 hasta el 2018, existe una clara tendencia que muestra que el número de trabajadores que va negociando colectivamente ha ido aumentando, ¿ya? Partíamos desde el 204.000 personas y fracción hasta los 312.000 y también y fracción. Por lo tanto, cuando enfocamos un proceso de negociación colectiva, siempre tenemos 3 miradas que son las estratégicas de cómo abordar un proceso de esta naturaleza. El primero de ellos tiene que ver con la mirada legal, que es la que generalmente se suele dar o solemos encontrar en los procesos así mencionados. La segunda mirada es la mirada financiera, es decir, cuánto cuesta un contrato colectivo y cuál es el impacto financiero que tiene al interior de una organización, cómo nos afecta en las provisiones, en materia de indemnizaciones, etc. Pero también hay una tercera mirada que tiene que ver con la estratégica y que es el punto de conversación que hoy día estamos realizando en este webinar, de cómo hay ciertos factores del proceso de negociación colectiva que debemos de considerar para que este se lleve a cabo de buen término. En los aspectos legales, lo más básico tiene que ver con desde el calendario y sus etapas, que es el básico cuando nosotros decimos, bueno, tenemos tantos días para responder un proyecto, contrato colectivo, qué pasa con las objeciones de legalidad, cuál es el marco jurídico, la jurisprudencia que existe. A nivel financiero, el costo, el impacto, el efecto que mencionamos, y la definición además de un contrato meta, es decir, a dónde queremos, cuál es el grado de expansión que vamos a tener, o a dónde queremos llegar con el nuevo contrato colectivo, particularmente desde ese punto de vista financiero. Pero a nivel estratégico estamos hablando de una dimensión que tiene que ver cómo manejamos la negociación colectiva al interior de nuestras organizaciones, desde el punto de vista comunicacional, cuál es el impacto de los resultados de esta negociación colectiva va a tener por sobre la organización, si por ejemplo no conseguimos o no se obtiene la extensión de beneficio porque tanto el empleador y el sindicato no lo acordaron, no lo pactaron, o cómo poder crear sistemas de incentivos variables para que el ingreso de los trabajadores se vea incrementado y no sea de una forma de un costo fijo, sino que a partir de un sistema de producción o de algún sistema que la compañía defina como criterio para otorgar este sistema de incentivo variable. Aspecto al cual Isabel se va a pronunciar y lo va a explicar más bien en detalle. Por lo tanto, en la intersección de estas 3 dimensiones, tanto lo financiero, lo estratégico como lo legal, es cuando nosotros somos capaces de darnos cuenta de que estamos frente a un proceso de una negociación de valor compartido, es decir, tanto empleador como los representantes de los trabajadores son capaces de sentarse a dialogar, a conversar, con la finalidad de mejorar la calidad de vida de estos trabajadores que están negociando colectivamente y además asegurando también la sostenibilidad de la organización con el propio desempeño de su gente. En ese
esa mirada de estas tres dimensiones, es como nosotros concebimos la realización de un proceso de negociación colectiva de esta naturaleza. Cuando se inicia el proceso de negociación colectiva arreglado, parte el proceso, por supuesto, con la presentación de un proyecto, aun cuando 6 meses antes ya realizamos la gestión de los servicios mínimos de emergencia, pero el hito que realmente marca es la presentación del proyecto por parte de uno o más sindicatos. Y vienen una serie de etapas que son lógicas y que son de acuerdo al timing legal que está establecido, y comienzan las series de negociaciones, las etapas de conversaciones, pero hay un momento que es crítico y que tiene que ver cuando los trabajadores se van a pronunciar y van a hacer la votación respecto de la última oferta que hace el empleador frente al proyecto de contrato colectivo que está en conversación. Y ahí los trabajadores tienen la opción de aceptar la última oferta o de rechazarla, y eso significa el concepto de huelga. La realidad nos está demostrando de que, en general, los procesos de negociación colectiva suelen, lo más común que se observa, es que suele ser aprobada la huelga, es decir, se declara la opción de tal. Aunque ya no significa que se haga efectiva, porque son dos elementos bastante diferentes. Pero en el rechazo de la última oferta del empleador, nos encontramos con que estos son los elementos que generalmente suelen ser los controversiales, los que hacen que los trabajadores terminen o diciendo, no aceptamos la última oferta que nos entregó el empleador. Y primero tiene que ver en la forma, lo quiero dividir en dos grandes aspectos. Primero, en la forma del contrato colectivo, que la cláusula que generalmente genera mayor controversia tiene que ver con la duración del contrato colectivo, porque existe una tendencia por parte de los empleadores a que el contrato colectivo sea lo más largo posible, es decir, aprovechando el máximo de tiempo, generalmente suele ser así, que es un periodo de 3 años, versus que el sindicato muchas veces, o los sindicatos preferirían que el contrato colectivo sea más corto, dado que eso en el tiempo, en la línea del tiempo, da la posibilidad de sentarse a negociar y seguir mejorando las condiciones. Por lo tanto, siempre esa partida de cuánto va a durar el contrato colectivo es una partida que suele generar el rechazo por parte de los trabajadores en la última oferta, que se llama, en la votación de la última oferta. Pero si hacemos un doble clic y entramos a lo que tiene que ver con las partidas en sí del contrato colectivo, nos damos cuenta que los incrementos salariales y la forma en que estos se van a entregar suele ser una de las cláusulas que genera el rechazo de la aceptación de la última oferta. La rectificación legal siempre genera, y algunas partidas o ciertos beneficios sociales, como pueden ser los aguinaldos o ciertas regalías entregadas en ese sentido. Pero en el fondo, en esta lámina nosotros podemos observar que estos son los 4 grandes elementos por los que generalmente la última oferta del empleador es la que suele ser rechazada, y eso nos hace inmediatamente situarnos en la etapa siguiente, que tiene que ver con la mediación obligatoria. En el gráfico que estoy mostrando, que es un gráfico que nos aporta la Dirección del Trabajo, podemos observar a partir del año 2008 nuevamente, tenemos la data de 10 años, cuánto de los procesos de negociación colectiva que están corriendo, las huelgas que se votan y las huelgas que se hacen efectivas. Y abiertamente encontramos con que las huelgas aprobadas versus las huelgas efectuadas, que son las efectivas, son mucho mayores, es decir, existe una tendencia a nivel país de que los procesos de negociación colectiva se suelen cerrar en esta etapa de mediación obligatoria, que anteriormente de esta reforma laboral se llamaba el concepto de los buenos oficios. Y esto es un elemento que al empleador y a los asesores del mundo sindical nos hace pensar para decir, bueno, pero ¿será necesario estresar la organización para llegar a esta etapa? ¿O podemos plantear una propuesta que en el fondo haga que el proceso de negociación colectiva se cierre idealmente en este proceso de la votación de la última oferta del empleador? Y ahí es donde creemos que los sistemas de incentivos de variables, que nos va a explicar Isabel, pueden llegar y nos pueden llevar a cumplir ese desafío. En el cuadro que estoy mostrando a continuación, que también es una cifra, está entregada por la Dirección del Trabajo, tenemos la duración promedio de huelgas en el periodo
también de la data de los últimos 10 años, del 2008 al 2018. Y se va observando una tendencia a crecer en la cantidad de días que esta existe. En el año 2018 teníamos cerca de 15 días, y eso también tiene que ver con las posibilidades de cuando los trabajadores se descuelgan de la huelga en forma individual. Si tratamos de hacer un mapa de cómo son las relaciones laborales al interior de una organización y cómo podemos llegar a esta negociación colectiva que tiene que ver con un valor compartido en el cual tanto trabajadores como empleadores se sientan a dialogar, vamos a tratar de ordenarlo a través de la abscisa y la ordenada. Vamos a tratar de hacer un gráfico. Y por un lado tenemos el vínculo que existe entre empleador y sindicato, que puede tener alta relación o muy baja relación a nivel del vínculo que existe entre ambos. Y por otra parte, la agenda de trabajo que une tanto empresa como sindicato, que puede ser una agenda muy de corto plazo, más bien unidimensional, o una agenda en la cuyos temas sean más bien de largo plazo. En este análisis, tanto de ordenada como de la abscisa, vamos a encontrar 4 cuadrantes, y nos va a demostrar y nos vamos a crear una forma de mirar estas relaciones laborales en estos 4 sentidos. La información que yo estoy compartiendo con ustedes tiene que ver con un estudio realizado en la Universidad Católica por el investigador Carlos Portales, que me pareció importante manifestarlo y comentarlo acá con ustedes. Cuando en la relación o el vínculo entre empleador es más bien bajo, existe bajo contacto y la agenda de trabajo es de corto plazo, abiertamente nos damos cuenta que existe una relación que es lo que se denomina de divergencia, es decir, hay baja la confianza sobre la primar, dado que la relación es baja entre las personas, entre empleador y sindicato. Hay una agenda de trabajo que es muy corta, que es muy estrecha, muy simple, de temas más bien pedestres, ¿ya? A diferencia de que cuando la agenda de trabajo sigue siendo más bien unidimensional, pero la relación es muy buena con el sindicato o entre sindicato y empleador, nos encontramos con un cuadrante que es lo que nosotros denominamos el paternalismo, ¿ya? Es decir, el empleador tiende a preocuparse por las acciones más bien reactivas de parte de un sindicato, en acciones muy concretas, y que tienden a formar una relación en esa línea, más bien paternal. Cuando en el análisis nos encontramos que existe una agenda de trabajo que es más bien de largo plazo, pero la relación es más bien baja, es decir, no existe un buen vínculo entre empleador y sindicato, abiertamente nos encontramos con una visión o la experiencia nos demuestra que existe una relación más bien como de divergencia ideológica incluso, en que se aproximan ciertas posiciones políticas en las posturas de ambos. A diferencia de que cuando tenemos un alto grado de relación, es decir, existe un alto grado de colaboración entre empleador y sindicato, ambas partes entienden el rol que cada uno de ellos tiene, el empleador es capaz de entender la función del sindicato de una manera positiva al interior de una organización, el sindicato es capaz, los directores sindicales en particular entienden que la distribución de los recursos tiene que estar basado con base al éxito de la organización, y además existe una agenda de trabajo que es más bien de largo plazo, cuando nosotros estamos hablando de la presencia de una dimensión más bien de un vínculo de largo plazo o de valor compartido. En ese cuadrante, en ese escenario, si somos capaces de llegar ahí, a ese estadio de desarrollo, es cuando somos capaces de plantear sistemas de incentivo variables al interior de una organización, que son los que efectivamente queremos propiciar o que queremos desarrollar. Cada una de estas dimensiones tiene algunas características, algunos atributos, que en esta presentación la vamos a poder compartir con ustedes. Y el objetivo no es entrar en detalle, pero básicamente sí poder explicar en cada uno de estos escenarios es donde se genera el mejor terreno fértil para que ello sea factible. Habiendo hecho esta presentación y esta introducción respecto del contexto sindical nacional y cómo estamos hoy día en esta situación, me gustaría dar pase a Isabel para que nos pueda explicar los sistemas de incentivo que ella va a explicar, que ella va a señalar. Isabel. Hola, muy buenos días. Yo soy Isabel Boca y voy a hablarles sobre los sistemas de incentivos
como herramienta para facilitar el éxito en el cierre de los procesos de negociación colectiva. Vamos a partir con algunos conceptos para dar contexto a lo que vamos a conversar. Por ejemplo, el más básico, ¿qué es compensación total? Compensación total es todo lo que recibe el trabajador que es pecuniario por su trabajo. La remuneración fija, los beneficios, los incentivos de corto plazo, que nosotros definimos que es menor o igual a un año, y también los incentivos de mediano o largo plazo, siendo estos últimos, la verdad, que en Chile es muy poco aplicado. Las compensaciones han evolucionado en los últimos 30 años como consecuencia de los cambios en los negocios, la tecnología, las generaciones y la globalización. Y el foco ha cambiado hacia la generación de una relación ganar-ganar, mejorando las relaciones empresa-trabajador. La compensación variable ha adquirido mayor importancia, pues las empresas se enfocan cada vez más en lograr que la organización y los colaboradores interactúen para lograr el éxito de los negocios, compartiendo los resultados de acuerdo al aporte individual y de los equipos. La estrategia de compensaciones de una empresa define tanto la estructura como el posicionamiento deseado de las compensaciones respecto al mercado. ¿Y cuáles serían sus principales objetivos? Mantener equidad salarial entre los trabajadores, o sea, que trabajadores que hacen las funciones similares tengan una remuneración similar. Conservar la competitividad en el mercado relevante para la empresa. Este mercado, que a veces se denomina mercado de referencia, depende del tipo de empresa y del sector al cual ésta pertenece. Motivar el desempeño futuro de las personas que trabajan, premiar y retener a los altos colaboradores de mejor desempeño y mejorar la eficiencia de la organización, la productividad de las personas y fomentar los valores, competencias y orientaciones estratégicas de la empresa. Por ejemplo, calidad de servicio, trabajo en equipo, innovación. Yendo a los sistemas de incentivo, estos son una parte fundamental de las compensaciones. Se entiende por sistema de incentivo a la compensación variable, pecuniaria o no, orientada a reconocer la excelencia en el desempeño grupal e individual. Los sistemas de incentivo tienen como fundamento el hecho que el logro y el reconocimiento son un importante motivador de la conducta de las personas. Así, los sistemas de incentivo estructuran la renta variable en función del desempeño y contribución del personal y los equipos a los resultados de la empresa. Permiten a las empresas administrar la compensación de una forma dinámica para que se adecúen a las diferentes circunstancias y permite compartir con los colaboradores las ganancias en épocas de bonanza y no generar un costo fijo excesivo en los tiempos difíciles. La tendencia mundial es a incrementar la renta variable en las compensaciones, debido a su importancia como direccionador de la conducta de las personas, a que permite una mayor flexibilidad en la estructura de costos de las empresas y también a que facilita atraer y retener al personal de alto desempeño. En este contexto, ¿cuáles son los objetivos de los sistemas de incentivos? Primero, premiar el mayor valor agregado a los equipos, de acuerdo a su aporte a la empresa. Fortalecer el sentido de responsabilidad de los colaboradores con los resultados globales de la empresa y del equipo. Facilitar el alinear el desempeño y comportamiento del personal con los objetivos estratégicos y valores de la empresa. Estimular la creación de valor agregado y soportar la sostenibilidad del negocio, dando flexibilidad a la estructura organizacional y de gasto de la empresa. Existen diferentes modelos de incentivos que se utilizan de acuerdo a los objetivos buscados y a las características tanto de la empresa como el negocio y el área donde se aplican. Nosotros, en el contexto de las negociaciones colectivas, recomendamos modelos denominados ganancias compartidas, el cual permite que en una empresa, fábrica o planta se compartan entre esta y los empleados del área los resultados logrados como consecuencia del incremento del desempeño del equipo.
En detalle, este modelo basa los pagos de incentivos en factores que están directamente bajo el control de los empleados, tales como volúmenes de producción, productividad, costos de producción, calidad de productos e indicadores de seguridad, entre otros. Estos sistemas se suelen acordar con las dirigencias sindicales y muchas veces son parte de los acuerdos de los procesos de negociación colectiva. Las ventajas de estos sistemas es que favorecen el trabajo en equipo y benefician a todos los que trabajan en un área o planta por su contribución en la creación de valor. Dentro de este tipo de incentivos se incluyen, por ejemplo, el pago por aumento de productividad, por mejoras en los índices de seguridad, mejoras en la calidad de los productos, mejoras en el delivery, etc. Y también algunos sistemas que pagan por el ahorro o disminución de costos, principalmente enfocados a proyectos especiales. Ahora, ¿qué requisitos son más importantes para la implementación exitosa de todo y cualquier sistema de incentivo? No estamos hablando aquí de sistema de incentivo solamente en el contexto de negociación colectiva. ¿Qué se requiere? Primero, la compensación variable está alineada con la estrategia de compensaciones de la empresa. Y esta, a su vez, está basada en la estrategia del negocio, como ya lo mencionamos anteriormente. Una vez que el sistema de incentivo esté definido, es muy importante que la empresa lo comunique adecuadamente para que éste sea comprendido y aceptado en todos los niveles de la organización. Por tanto, es clave la difusión en la organización de los objetivos del sistema de incentivo, de la base sobre la cual se construye y de las variables de desempeño a premiar. Y también es muy importante la selección y definición de indicadores que permitan hacer seguimiento y medir las variables de desempeño individual y grupal a premiar. Estos indicadores deben ser simples, objetivos, medibles, exigentes y acordados. Eso se resume en la sigla en inglés SMART. Ahora, yendo al contexto de una negociación colectiva, los sistemas de incentivos son una herramienta muy importante para potenciar el proceso de negociación colectiva debido a su capacidad de generar valor agregado. Pero tiene factores claves adicionales a los antes mencionados. Primero, es clave la construcción de una relación fluida y de confianza con los dirigentes sindicales para mostrarles la importancia de variabilizar las compensaciones implantando sistemas de renta variable con foco en el valor compartido. Si no hay confianza, es muy difícil, casi imposible que los acepten. Los sistemas de incentivos son una herramienta cuyo desarrollo e instalación en la organización escapa el contexto mismo de la negociación. Por esto, esta conversación deberíamos abrirla mucho antes a los dirigentes sindicales. La estructura de compensaciones de la empresa es parte fundamental de la cultura organizacional, y por lo cual debe ser aceptada y asumida por los trabajadores y sus dirigentes sindicales. Debido a lo antes mencionado, la empresa, antes de empezar un proceso de negociación colectiva, debe tener definida una clara estrategia de compensación y los objetivos que busca lograr con él o los sistemas de incentivos. Debe tener conocimiento de las compensaciones y beneficios del mercado relevante o de referencia para la empresa, para saber cómo está compensación en las empresas con las cuales ellos compiten. Deben conocer los reales intereses de él o de sus sindicatos, haber levantado información sobre el tipo de modelo que estos prefieren y también sus bases. Tienen que entregar a los sindicatos información de compensación y beneficios del mercado relevante, porque ellos necesitan ese conocimiento para poder tener la confianza necesaria en los sistemas de incentivos que se van a definir. Debe hacer y compartir con las dirigencias sindicales una simulación de los costos y beneficios de diferentes alternativas de los sistemas de incentivos. Todo esto requiere que los dirigentes sindicales de la empresa tengan conocimientos básicos financieros y de compensaciones, lo cual requiere darles capacitación, si es que no lo tienen. Y deben también conocer estrategias y planes de la empresa, sus resultados y previsiones financieras. Estos
puntos que hemos mencionado aquí son muy importantes para poder establecer relaciones de confianza, para que puedan los dirigentes sindicales transmitirle a sus bases y ellos convencerse del valor agregado que va a generar tanto para ellos como la empresa el instaurar sistemas de incentivos. Respecto al diseño mismo del sistema, es importante considerar que su diseño debe ser trabajado y aprobado en conjunto con el sindicato, pero con anterioridad al proceso de negociación colectiva. El tiempo del proceso no es suficiente para hacer esto. Una vez diseñado, debe ser claramente comunicado a toda la organización, tanto los objetivos buscados como la base sobre la que se construye, las variables de desempeño a premiar y los indicadores de su medición. No me canso nunca de insistir de lo clave que es la comunicación en todo este proceso. El sistema debe ser flexible y adaptable, dependiendo de los cambios en el entorno. Y esto es algo genérico para todo sistema de incentivo. Imagínense que con la pandemia el año pasado hubiéramos mantenido exactamente igual los sistemas de incentivo en una empresa. Obviamente que los resultados hubieran sido muy distintos. Este sistema debe tener un foco en el valor compartido, es decir, que distribuya entre la empresa y los colaboradores el resultado y los beneficios del logro del objetivo acordado. Eso es claro. Se recomienda que este sistema de incentivos sea de premiación grupal y de corto plazo. Y eso principalmente por el foco de las negociaciones colectivas. Es muy difícil instaurar un sistema más de largo plazo y creemos que la premiación individual, sobre todo a nivel de personal no ejecutivo, es muy difícil tanto de medir como de conseguir. Por lo tanto, el plazo debería ser mensual y o trimestral. Ahora, se podría conversar y adicionar también un premio anual basado en el desempeño de la empresa. Finalmente, sobre el diseño de los sistemas incentivos, es importante recalcar que tanto los objetivos y las metas deben ser logrables en el periodo acordado y los colaboradores deben tener injerencia directa en su logro. Si se ponen unos objetivos que las personas opinan que son inalcanzables, nadie se va a mover para lograrlo. Y si también piensan que no depende de ellos el logro, que depende del jefe, o que depende de la empresa, o depende de otra área, tampoco se van a mover. Y los indicadores de cumplimiento deben ser objetivos, medibles y acordados. La metodología SMART debe quedar muy bien explicada a los dirigentes sindicales y sus bases, ojalá con modelos de simulación de escenarios. Finalmente, se recomienda que el sistema incluya adicionalmente, como parte de la premiación variable, variables no monetarias. O sea, no solamente dar premios monetarios, lo ideal sería también agregar algunas variables como alguna capacitación especial, el financiamiento de estudios para que las personas puedan progresar y dar más posibilidades de desarrollo profesional y o de carrera. Bueno, esto sería todo lo que les quería compartir. El tiempo es escaso. Me despido y les agradezco su atención. Espero que les haya interesado la presentación y cualquier pregunta la pueden hacerla por chat y la veremos al final del seminario. Perfecto. Bueno, ahora vamos a dejar paso a Raúl, quien nos va a hacer una presentación y después vamos a conversar, hacer algunas preguntas. Adelante, Raúl. Ok, muy amable, muchas gracias. Voy a compartir la presentación que tenía. Me dan un segundo. Es ahí. Se puede ver, ¿no? Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Un segundo. Ya. Bien, vamos entonces a esto. Primero que nada, buen día a todos y todas. Les expreso en primer lugar el deseo de que todos puedan disfrutar de un muy buen año 2021 y que el éxito y la buena salud les acompañe en todo momento a ustedes, sus familias y amigos, ¿no?
En segundo término, agradezco la cordial invitación de los organizadores de este seminario o de este webinar para compartir información y algunas reflexiones que ojalá sean de utilidad. Tengo 3 puntos para tratar de complementar las interesantes presentaciones de los expertos consultores de Augura e Inquest, ¿no? Quiero comentarles algo sobre el reciente Congreso de Organización y Personas de ICARE, que buscó descubrir qué tipo de aprendizaje nos está dejando la pandemia en el ámbito laboral. Luego les comentaré sobre el nuevo manifiesto del Círculo de Directores de Empresa. Este es el Business Roundtable de Chile. Y concluiré brevemente con algunos comentarios sobre la brecha salarial de género. Bien, ¿qué tienen que ver estos temas con las negociaciones colectivas y los sistemas de incentivo? Yo diría, en mi opinión, creo que están muy conectados con las relaciones laborales, con el diálogo que ha surgido acá, este concepto, con el respeto y la empatía, y por cierto con el carisma, ¿cierto? Por los trabajadores y entre los trabajadores. Al final de la vuelta o al final del día, como se dice normalmente, todos somos trabajadores con diferentes denominaciones y responsabilidades, pero todos nos paga una misma empresa. Llámese como se llame y esté donde quiera que esté. Bueno, trataré de no ocupar más tiempo del necesario en esto. Vamos aquí. Lo primero que es el aprendizaje de la pandemia para el mundo laboral. Bueno, siempre es útil observar las experiencias de otras empresas, ¿no? El 17 de diciembre recién pasado, ICARE realizó su 22º Congreso de Organización y Persona. La verdad que tuvo una gran asistencia virtual, obviamente, tal como son las cosas ahora, ¿no? Yo soy parte del Comité de Organización de Personas de ICARE en representación de la empresa para la cual yo trabajo, que es Quiñenco, ¿no? El holding Quiñenco. Bueno, de manera muy resumida puedo comentarles que fue una muy interesante oportunidad para conocer, según los propios protagonistas, qué ha venido ocurriendo al interior de las empresas con los desafíos que nos ha impuesto la pandemia. La verdad es que los aprendizajes debiéramos comenzar a verlos prontamente, ¿no? Más aún si la pandemia nos sigue exigiendo creatividad, y digo esto porque creo que no es posible detectar aún con claridad cuánto hemos aprendido, porque cada empresa está experimentando su adaptación y buscando soluciones dependiendo de su tipo de negocio y del impacto que ha tenido la crisis. Pero como suele ocurrir, la experiencia de varios casos permite detectar constantes que más adelante se pueden rescatar como lecciones ante situaciones comunes adversas. De los varios paneles temáticos, fueron 4, quiero mostrarles algunas opiniones que se dieron en el marco del panel sobre nuevas formas de organizar el trabajo. Como ven acá está José Ignacio Duñac. Bueno, el CEO de Skype, un sector de servicios que se vio altamente afectado por la pandemia, incluso más que durante la crisis subprime y los atentados a las Torres Gemelas, ¿no? Bueno, José Ignacio relató cómo han logrado sobrellevar la situación. Hay ahí algunas medidas adoptadas en el ámbito laboral que son conocidas para todos ustedes, ¿no? Trabajo desde casa, un proceso que ya ellos venían preparando de mucho antes, reforzando la nube, entregando buenos equipos, notebooks, accesorios, una comunicación constante con líderes de la organización. En este caso, José Ignacio hace un boletín en vivo semanal con información de la empresa y resuelve in situ dudas de los trabajadores, ¿no? Bueno, así resume José Ignacio lo que le ha dejado a ellos, a esta empresa grande en Chile, el tema de la crisis. Brevemente. El apoyo de los trabajadores fue realmente extraordinario. Tuvimos que tomar muchas medidas de austeridad, medidas de flexibilidad laboral, que la verdad es que no se podrían haber logrado sin el apoyo de todos dentro de la organización. Incluso también tuvimos una negociación con un sindicato
que logramos acuerdos importantes para lograr salir de esta situación en la que estamos. El vivir los valores dentro de un ambiente laboral ha sido muy importante para poder sobrellevar esta situación. Bueno, ellos van a mantener los procesos de automatización para la autoatención y el home office o el trabajo a distancia o teletrabajo, ¿no? Con libertad para el trabajador de elegir la modalidad, una u otra, ¿no? Destaca la gente de Sky, destacan el compromiso de la organización, ¿no? Tienen un Net Promoter Score de 90%, 10% más alto que el 2019. Realizan esta encuesta cada 15 días para asegurarse que están tomando las decisiones realmente correctas. Ahora, otra participante de esta interesante reunión, como ven acá, fue Lorena Matamala. Ella es la presidenta del sindicato de Gasco. Bueno, y admitió que ejercer la labor sindical fue muy complejo porque negociar en crisis no fue fácil. Sin embargo, ella destacó que la empresa se dio el tiempo de mantener largas conversaciones con los trabajadores en un trabajo conjunto para que la compañía pudiera canalizar bien la información a los empleados. Escúchenla unos segunditos. Yo creo que una de las grandes enseñanzas que por lo menos nos dejó a las organizaciones sindicales en Gasco, o yo creo a la mayoría, es que siempre uno debe mantener un diálogo, a pesar de todo, a pesar del conflicto, a pesar del minuto, puede ser, uno siempre tiene que velar y siempre tiene que buscar la solución a los problemas o a los inconvenientes que presentan los trabajadores al final del día. Bueno, ella está convencida de que cuando las organizaciones sindicales van de la mano con la empresa, a esta siempre le va bien. Esto porque los trabajadores saben que si a su empleador le va bien, también a ellos les va bien, obviamente. Por su parte, Fernando Morelli, el gerente de personas de AgroSuper, destacó el rol del compromiso para mantener la continuidad del negocio. También ellos realizan encuestas semanales vía online con altísima tasa de respuesta de los trabajadores. La relación con los sindicatos se ha mantenido en un muy buen nivel. Aquí les dejo para que escuchen también muy breve el testimonio del presidente del sindicato de AgroSuper. Les dejo el siguiente video. Con los brazos, sigamos cuidándonos, sigamos dando el ejemplo en todo momento y lugar. La escucha que tiene el sindicato, ¿cierto? Y la incidencia que tenemos nosotros como dirigentes dentro de la empresa es importante. Bien, como ven, siempre es importante escuchar a los protagonistas. Yo creo que todo una lo que gran nos estaba comentando anteriormente los expertos de encuesta, ¿cierto? Isabel y también Carlos. Voy al segundo tema que les había mencionado, el nuevo manifiesto del Círculo de Directores. Bueno, me parece interesante compartir este tema con ustedes porque muestra un alineamiento desde el empresariado chileno con las declaraciones conocidas hace 2 meses del Business Roundtable de los Estados Unidos, que es una organización que reúne a los CEO de 181 grandes corporaciones de ese país. Me refiero a Apple, Walmart, General Motors, Microsoft y otras. Bueno, en Chile, el Círculo de Directores reúne a 250 directores de empresas que cotizan en el ámbito IPSA e IGPA. Como pueden ver en esta imagen de la izquierda, bueno, aquí en la imagen de la izquierda para usted, hace unos días firmaron un manifiesto con las instituciones, parte del sistema social, dejen atrás la visión de que solo son generadores de valor económico. Hay 3 empresas en este grupo que ven aquí, hay 3 empresas del holding Quiñenco, Banco de Chile, SAM, que es el sistema portuario, y Techpac. En el caso chileno, no son solo CEOs, sino que directores de gobiernos corporativos, que es bien interesante esto. Bueno, conscientes de que el estallido social generó fuertes críticas al empresariado y que había que mejorar la confianza con los stakeholders
o grupos de interés y proyectarse como creadores de valor para la sociedad, adoptaron compromisos para mejorar las políticas de gestión en seis áreas importantes. Como ven, en este caso, aquí, bueno, esto es un documento que tiene 6 páginas, aquí está el encabezamiento, pero rescato de esto 4 puntos bien significativos, ¿cierto? Primero que nada, ellos, ¿cierto? Por ejemplo, con los trabajadores, como ven acá arriba, se buscará que tengan niveles de vida dignos a través de las condiciones laborales, trato, certeza en el empleo, ¿cierto? Calidad de trabajo y beneficios, de lo que nos hablaba Isabel. Bueno, otras tienen que ver con los clientes, sigo bajando por aquí, ¿cierto? Con los clientes y consumidores, es decir, cobrar precios justos, transparentes y sin letra chica, ¿no? Proveedores y subcontratistas, considerar los verdaderos asociados. Con la comunidad, apoyarlas con cuidado del medio ambiente, innovación, tecnología. Bueno, una de las integrantes de este grupo chileno de los directores, la vicepresidenta de Oracle, resaltó que este paradigma se está viendo en todo el mundo, y es verdad, se está viendo prácticamente en todo el planeta. Bueno, sin ir más lejos, ¿no? Sin ir más lejos, hace unos días, voy a la segunda, sin ir más lejos, hace unos días el Banco Itaú organizó una extensa y muy interesante charla con Steve Wozniak, el hombre que ven acá en esta imagen, que es el cofundador de Apple, junto a Steve Jobs, en la que Wozniak expuso su visión de los nuevos liderazgos que están cambiando a las grandes empresas. Bueno, tal como lo he hecho con otros anteriores videos, les muestro unos breves segundos de este video, pero les sugiero, porque todavía está colgada esto en la red, les sugiero que puedan ver la entrevista completa. The low-level person is so important compared to the high-level person, but they don't act it. They act like equals, and they can speak to like equals. And ones that really get down and feel, my customers, here's what they really want, here's what's good and bad. It takes a little more effort to figure out what is good and bad. It's much easier to figure out on the spreadsheet what makes more money. Give a lot of respect to all of those below that come up with ideas and do good things. And you can't share respect with, let's say, 100,000 people. It's too many to reel off in a lifetime, you know, and to be familiar with what each of them do. But it's still good to give that appearance. In other words, you seem to be. It's an example. And you're set that example to maybe lower managers to treat those below them the same way. Bueno, fundamentalmente, es respeto, ¿no? Es empatía, es cercanía, pero también fundamentalmente es esto que Max Weber denominaba como don, que es el carisma, ¿no? Un concepto medio a veces religioso, pero es el carisma, esto de atraer por presencia, todo aquello vinculado a cómo mejoramos las remuneraciones, cómo mejoramos las relaciones laborales, cómo se mejora todo aquello que nos mostraba Carlos y que nos mostraba Isabel, tiene que ver con esto, tiene que ver con el carisma, y es importante entonces que desde el mundo empresarial, tanto en Estados Unidos como en el Reino Unido, Australia, Nueva Zelanda y varios otros países importantes, y también nosotros como chilenos desde acá, desde el confín del mundo, estemos dando buenos ejemplos. Y voy finalmente a lo que les planteaba, que tiene que ver con la reducción de la brecha salarial, que también hace parte de la esencia de este webinar, ¿cierto? Cómo mejoramos las condiciones, ¿cierto? Cómo retribuimos mejor. Bueno, cuando hablamos de relaciones laborales, de negociaciones colectivas e incentivos, creo que el tema de la brecha salarial adquiere mucha relevancia porque es evidente que la paridad de género influye de manera importante en si las economías y las sociedades progresan o no, y esto no es menor. Les quiero comentar, quizá ya lo saben, que existe una moción de varios senadores de oposición que busca implementar la Ley de Igualdad Salarial aprobada en el año 2010, que estableció la obligación del empleador de pagar igual remuneración a hombres y mujeres que realicen un mismo trabajo. Es importante destacar que la norma no considera arbitrarias las diferencias que se originen en las capacidades, calificaciones, idoneidad, responsabilidad o productividad.
Ahora, ¿por qué surge esta iniciativa? Bueno, los senadores Quinteros, Isabel Allende, Adriana Muñoz, consideran que la ley 20.348, promulgada en el primer gobierno de Michelle Bachelet, no funcionó y es necesario, dicen ellos, introducir correcciones. En su evaluación, estiman que falta una mejor regulación para que se cumpla el principio y explicitar mejor un indicador de brecha salarial. Esto me parece bien interesante, establecer un indicador de brecha sindical. No está de más recordar que la norma no considera arbitraria ya las diferencias que dije antes, ¿no? Ahora, el tema de la brecha salarial en Chile. Los promotores de la moción se amparan en las cifras más recientes del INE, como pueden ver acá en esta infografía, ya que las mujeres siguen ganando en promedio 27% menos que los hombres. Casi 13% según la Superintendencia de Pensiones, como se muestra acá en esta otra infografía. Bueno, en todo caso, los datos de los últimos años muestran que, aunque muy lentamente, la brecha viene reduciéndose, ¿eh? Y hay algunas buenas prácticas. Por ejemplo, el indicador de brecha salarial de género establecido por la Comisión para el Mercado Financiero. Me refiero a la norma general número 386, que se aplica a las sociedades anónimas abiertas, pero que además puede extenderse a todas las demás empresas, ¿eh? Bueno, la infografía de la derecha muestra el dato que reporta la Superintendencia de Pensiones para el año 2019, de 10,8% de diferencia. Para aclarar. Esta brecha se calcula sobre el ingreso imponible promedio de todos los trabajadores y trabajadoras que cotizan y no desglosa por nivel o cargo de responsabilidad. Por su parte, el INE, a través de la encuesta suplementaria de ingresos, estima la brecha de ingreso promedio entre mujeres y hombres, incluyendo a todos los trabajadores dependientes o independientes, y ese es el 27% menos del 2018. No se ve muy claro acá, pero es el 27% menos. Bueno, permítanme aprovechar la oportunidad para destacar que las empresas relacionadas del Grupo Quiñenco cumplen con la norma general 386. Probablemente muchas otras empresas también, y ojalá así lo hagan, ¿cierto? Y nosotros adherimos a la iniciativa de paridad de género, apoyamos iniciativas de adaptabilidad laboral para la incorporación de mujeres al mundo del trabajo, y mantenemos comités de paridad, como ENEX, una de las empresas de Quiñenco en el rubro de la energía y los combustibles, ¿no? Mediante los cuales, ¿cierto?, se proponen y monitorean iniciativas orientadas a mejorar la equidad de género. Yo creo que las compañías entienden que la equidad de género incide en su desempeño, pero creo que se requieren indicadores, como dije antes, indicadores precisos para poder detectar y resolver brechas salariales, y creo también que los sindicatos, un tema que tocaba Carlos al inicio, en su proceso de negociaciones colectivas deberían incluir esta materia. A nivel mundial, bueno, a nivel mundial, como bien sabemos, la equidad salarial no es solamente un tema nuevo en Chile, ¿no?, ni en el mundo, como dije, aunque ha adquirido más fuerza en el último tiempo. Y solo algunos países han conseguido avances concretos, ¿eh? Ojo con esto. La última encuesta del Foro Económico Mundial de enero de 2020, que estoy mostrándoles acá, muestra que el ingreso promedio, ¿no?, de las mujeres, ingreso promedio anual de las mujeres es de $11.500. Estoy hablando del World Economic Forum. $11.500 al año versus $21.500 de los hombres. O sea, es un 47% menos lo que gana la mujer hoy día a nivel mundial. Bueno, Nueva Zelanda fue uno de los primeros países en adoptar una ley en el año 72 que define criterios para determinar la existencia de brecha. Pero Islandia, ¿no?, como ven acá, es el caso más emblemático en esta campaña. Fue el primer país en fiscalizar que las empresas paguen a hombres y mujeres de forma equitativa. Mismo salario por igual trabajo. La nueva legislación que entró en régimen en el año 2018 buscaba, en Islandia, buscaba terminar con el 20% menos que la mujer ganaba en comparación con un hombre. Lo más notable fue que garantizaba que la existencia de diferencias salariales correspondiera a factores objetivos, constatables y relacionados con el nivel educativo
el rendimiento y las cualidades profesionales del trabajador o trabajadora. El establecimiento de parámetros y estándares evitaba toda posibilidad de discriminación. Eso es lo que se intenta buscar en Chile. Ojalá lleguemos a eso, ¿no? Ahora bien, lo de Islandia, Alemania, Noruega, Nueva Zelanda y otros países de la OCDE no tiene que ver solo con una ley, sino con una mentalidad. Es un cambio cultural, que en el fondo es lo que nos interesa, un cambio cultural. De hecho, ¿no? Hay un estudio de Harvard realizado en 32 países, y esto reveló que en países donde no existe conciencia sobre la necesidad de la inclusión femenina en lo laboral, las leyes no han logrado mejorar la contratación y reducir las brechas de salario. Ahora, sin duda que es un cambio cultural, como ustedes pueden ver en estos 3 países que son líderes en este tema. Estos 3 países tienen primeras ministras, mujeres, al frente del Estado, al frente del país, ¿no? Notable, ¿ya? Por último, ¿qué propone este proyecto? Bueno, en general incorporar nuevos instrumentos, ¿cierto? Acorde a mejores prácticas internacionales y nacionales, con el objeto de que a través de una mayor transparencia en la información de remuneraciones de las empresas, se promueva una disminución de la brecha salarial. Más concretamente, la iniciativa propone modificar el Código del Trabajo agregando un artículo 62 ter, que obligue a las empresas de más de 200 trabajadores a publicar cada 6 meses en el sitio web un registro de remuneraciones por cargo y género y remitirlo a la Dirección del Trabajo de manera innominada. La idea es identificar el género. Contempla sanciones por incumplimiento y consultas con sindicatos o delegados del personal, si no hay sindicatos, ¿cierto?, sobre medidas para alcanzar el indicador. Esto, bueno, señala que las empresas con más de 50 trabajadores deberán levantar anualmente un indicador de brecha salarial para el cual se propone un cálculo. El proyecto propone un cálculo a establecer como indicador de brecha, perdón. O sea, quien tenga interés en leer la propuesta se las puedo enviar con todo agrado. Ahora bien, hay que estar atentos a los inconvenientes, ¿no?, por posibles ambigüedades, como señalo acá, ¿cierto? Primero, supone la falta de transparencia de la información que permita cotejar que se remunere equitativamente, y yo creo que no es tan así porque las empresas han actuado de manera transparente. Segundo, estima que la igualdad remuneracional no se da solo respecto de un mismo trabajo, sino que también en relación con trabajos comparables. En consecuencia, podría implicar redefinir el valor de tareas no iguales. Ojo con esto. Tercero, busca incentivar la acción empresarial a través de medidas regulatorias y sanciones punitivas, pero no propone la búsqueda de indicadores realmente modernos y robustos, o sea, que permitan a las empresas estudiar y detectar posibles brechas y las razones de ellas. Ahora, el proyecto se encuentra en primer trámite constitucional, en espera del primer informe de la Comisión Especial encargada de conocer iniciativas y tramitar proyectos de ley relacionados con la mujer y la igualdad de género en el Senado. Ahora, para concluir, creo que hay que poner atención a este tema. Hay que poner mucha atención, porque cuando hablamos finalmente de incentivos, de relaciones laborales, de sindicatos, de la relación con los sindicatos, ¿no?, el tema de género constituye un elemento significativo para poder llegar a un momento de sociedad un poco mejor como el que veníamos trayendo, ¿no? Y un bonus track, me disculpo por la extensión, digo un bonus track porque anoche revisando esta presentación que les quería hacer, casi bien de madrugada, me doy cuenta que el diario Financiero traía esta información, ¿no? Dice, el sueldo no es todo, ¿cierto? Trabajadores ven en él el propósito de un factor de bienestar, ven en la empresa un factor de bienestar. Es un estudio realizado por Trabajo Sin Sentido, que es una organización bien interesante que está haciendo una linda pega, ¿cierto? Trabajo con sentido. Antes se llamaban pegas con sentido, ahora se llama trabajo con sentido. Y bueno, y una de las 4 grandes consultoras y auditoras de
del mundo, ¿no? PwC. Sí. Bueno, 4 cosas para subrayar. El sondeo fue hecho a más de 2.088 trabajadores pertenecientes a 22 tipos de industria. El 78% señaló que el objetivo de la ocupación influye directamente en su bienestar general. Respecto de lo que valoran las personas en un trabajo, el 74% dice que si bien el sueldo es la variable más importante al momento de elegir dónde trabajar, la cifra disminuye notoriamente cuando se trata de permanecer en él. O sea, si me quedo o no me quedo en el trabajo. Y por último, algo que planteaba Isabel, los talentos ya no quieren trabajar solamente por los sueldos a fin de mes. Quieren trascender. Se quieren sentir orgullosos de las organizaciones en las que están trabajando, y esas temáticas, como estas que estamos hablando ahora, son tremendamente importantes. Es muy significativo el respeto, pero también el carisma hacia los trabajadores, el carisma hacia las altas autoridades en las empresas, el carisma institucional en este contexto en el que nosotros nos movemos, que es de relaciones laborales. Eso es todo, amigos. Muchas gracias por el tiempo. Muchas gracias, Raúl, por tu interesantísima presentación, que no solamente nos muestras antecedentes de nuestra realidad local, sino además también de países que forman parte de la OCDE. Así que realmente muchas gracias por ponernos al día. Oye, Raúl, tratando de conversar contigo, en la presentación, nosotros, uno de los cuadrantes que analizamos tiene que ver esto de valor compartido, ¿no? Que tiene que ver con una forma de gestión, un elemento más bien cultural que existe al interior de las organizaciones y con sus directores sindicales, con sus sindicatos. La pregunta que me gustaría hacer es que en tu experiencia, en tu realidad, en tu larga trayectoria, digamos, tal vez cuáles crees tú que son los factores que hacen que las organizaciones solamente tengamos un 4% en Chile que se sitúan de la muestra analizada en ese cuadrante. ¿Qué es lo que hace que las organizaciones y los sindicatos no logren llegar ahí? ¿Hay un tema de temor? No sé, me gustaría un poco escuchar tu experiencia, tu visión obtenida a lo largo de tu trayectoria. La última parte no escuché bien porque hay como una pequeña interferencia. ¿Me podrías repetir? Sí. Que los sindicatos llegan a dónde? Encantado, sí, encantado, te repito. Habiendo revisado la presentación en la que hablábamos de los 4 cuadrantes, cuando hablábamos del valor compartido, ¿qué crees tú qué es lo que ocurre en el hecho de que nos cuesta llegar a esa dimensión? ¿Por qué no todas las empresas han sido capaces de transitar hacia ese estadio de desarrollo? ¿Cuál es tu experiencia? ¿Cómo lo ves tú? Yo creo fundamentalmente, bueno, yo estuve 21 años fuera de Chile, trabajé para OIT todo ese tiempo, estuve destinado en distintos países, viendo realidades laborales y sindicales, tanto en Centroamérica, en el Caribe, en África, en Asia, en Europa, en el Medio Oriente. Tuve esa posibilidad de ver cómo se resolvían los conflictos en distintas latitudes, ¿no? Y hay un denominador común en todo esto que tiene que ver con el relacionamiento, la forma en cómo nos relacionamos, y tiene que ver con la confianza, tiene que ver con la transparencia, ¿no? En Chile las negociaciones colectivas se acostumbran a llevar a veces con más de 2 presupuestos, más de 3 presupuestos, más de 3 balances, y eso finalmente los sindicatos se dieron cuenta y dicen, no nos están diciendo la verdad de cómo va la empresa, nosotros sabemos cómo va la empresa. Por ejemplo, les pongo el caso del trabajo portuario. Los trabajadores portuarios saben de que cuando no llegan muchas naves al puerto, o sea, no hay estiva, no hay desestiva, no hay mucho trabajo y saben que van a tener menos turnos, ¿no? Pero cuando ven que hay una gran afluencia de naves, saben de que hay mucho trabajo. Entonces, cuando después les dicen, no, es que la cosa está muy mal, tienden a no creer. Entonces, en ese cuadrante que Carlos Portales diseñó hace un largo tiempo atrás, a mí me tocó conversar con él, y yo estaba casi recién regresado a Chile, y entrando a Quiñenco, y conversamos un poco el tema, cómo empezar a categorizar, sin que esto fuera una caricatura, sino a categorizar el funcionamiento de los sindicatos. Claro. Pero hay un eje que es invisible y que tiene que ver con esto, con la empatía, con la cercanía, con la confianza. Yo creo que en la medida que esas cosas se van dando, entonces uno
obtiene actitudes de los sindicatos como las que ve en Islandia, en Finlandia, en Noruega, en Dinamarca, en Australia, en Nueva Zelanda, en fin. Es distinto. Entonces, por eso les mencionaba que no es menor que solamente en esos 3 países que les mostré respecto del tema de género, las primeras ministras, bueno, está mal dicho, pero las primeras ministras son mujeres, ¿no? O sea, la señal que da la sociedad es que efectivamente creemos en esto, o sea, en que hay igualdad, ¿no? Por lo tanto, a nosotros yo creo nos falta todavía recorrer un poco de camino, tomando figurativamente de la mano empresas y sindicatos, que somos todos, la empresa es una sola, ¿no? Y caminar hacia ese cuadrante que tú señalás. ¿Es posible? Sí, es posible, pero tenemos un camino, hemos hecho un camino interesante, yo creo que faltan algunas cosas, yo creo que se están dando, hay menos conflictos. Yo no veo que el mercado laboral chileno sea altamente conflictivo, ¿no? Nosotros tenemos un monitoreo de huelga y vemos no solamente en el contexto de Quiñenco, sino también a nivel nacional. Y claro, son muchas las huelgas declaradas, eso sí, muchas. O sea, somos de epidermis aparentemente un poco blanda los chilenos, ¿no? Me dicen que no y va, y listo, yo prendo el petardo inmediatamente, me dijeron que no. Pero luego me doy cuenta que tengo que cortar la mecha porque parece que me estoy acercando a lo que, no al óptimo, pero por lo menos a algo que me suena un poco más a música y menos ruido. O sea, no creo que seamos una sociedad altamente conflictiva en términos de relaciones laborales, pero sí creo que nos falta mejorar mucho más en empatía, en solidaridad, en cercanía y fundamentalmente en carisma. Y lo que tú estás mencionando, Raúl, tiene que ver con lo que estamos, con lo que mostramos en uno de los cuadros. Es decir, la diferencia que se produce entre las huelgas declaradas, los procesos de las contingencias de huelgas declaradas, versus las que son efectivas y las que son reales. Cómo se observa en nuestra realidad local una presencia muy menor de las huelgas que efectivamente se llevan a cabo, digamos, ¿no? Eso sin duda alguna que eso es así. Y eso en los procesos de negociación colectiva pareciera ser que se ha visto intensificado en el último tiempo, porque finalmente son pocas las organizaciones que logran cerrar sus contratos colectivos en esa última oferta del empleador. No sé cuál es tu experiencia, ¿cómo lo ves tú? Yo creo que hay que distinguir un poco entre lo que ha pasado desde, de octubre del año pasado a la fecha, que han habido muchas negociaciones colectivas. Los procesos, ojo que los procesos de negociaciones colectivas no se cancelaron. Por ahí hubo un intento de querer suspender las negociaciones colectivas y finalmente eso no ocurrió. Afortunadamente no ocurrió. Lo que cambió fue un poco la modalidad. Las metodologías. Claro, los sindicatos tuvieron que allanarse y tuvieron que ayornarse a estos nuevos tiempos y entonces las asambleas o las consultas respecto de la última oferta empezaron a ser de carácter virtual, como esto que estamos haciendo en este momento. Y por cierto que eso pierde un poco, a los sindicatos les hace perder un poco el sentido de ser, dicen ellos, porque son asambleístas, ¿no? El sindicalismo es de asamblea, es de olerse, de abrazarse, de tocarse, de gritar, ¿no? Y claro, cuando estamos aquí tenemos que comportarnos bien, ¿cierto? Preocuparnos del entorno, ¿no? Es distinto. Pero yo creo que hay que distinguir lo que ha venido pasando de octubre del año pasado hasta la fecha, ¿no? No hay más conflictos de los que han habido anteriormente. Y si uno mira, han habido negociaciones colectivas muy importantes en la minería que no han terminado, ni siquiera en huelga votada. Simplemente han terminado un día antes o horas antes, por último, del plazo, ¿no? Yo creo que hay una comprensión de parte de los trabajadores, de parte de los dirigentes sindicales, que estamos viviendo un tiempo complejo y que se requiere de mucha generosidad societal, más que de generosidad sindical. Hay que ser generoso con lo que le está pasando a la sociedad, y somos todos parte de la sociedad. Yo tengo la impresión de que al principio yo creí que iban a haber muchos conflictos, confieso eso. Empecé a mirar los conflictos, las negociaciones que quedaban hasta finales de diciembre, y la verdad que no fue tanto.
Lo que distorsiona a veces es que hay algunas negociaciones colectivas que fueron más largas. Quizás un dato que faltó mostrar ahí es que efectivamente son más las huelgas votadas que las huelgas realmente efectivas, pero hay un elemento importante. Las pocas huelgas efectivas son más largas. Las huelgas están durando más días. Y ahí es donde se ve un intento de querer presionar por la vía de, mientras yo mantenga la huelga, es probable que yo logre conseguir un poquito más. Ahí es donde tenemos que llegar a procesos de negociación un poquito más cercanos, más de piel, más amistosos. Bien, y con esta última pregunta vamos a dar entonces por terminado hoy nuestro seminario, Sistemas de Incentivo, una herramienta estratégica para el éxito en el cierre de procesos de negociaciones colectivas. Queremos darle muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado hoy. Muchas gracias también a nuestros panelistas y especialmente a nuestro invitado, a Raúl Requena, por su presencia con nosotros hoy día acá. Ha sido muy interesante tu exposición, Raúl, y el intercambio de ideas y preguntas que tuvimos después de parte de nuestros asistentes. Muchas gracias, esperamos vernos pronto en otro seminario. Que tengan un muy buen día y hasta la próxima.